sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Oh, hoy vengo a ti, con mis cargas vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Solo tú, Jesús, eres mi fiel compañía. Rey sobre toda tempestad, Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey, tú eres Rey. Solo tú eres mi Rey, solo tú, solo tú. Vengo a ti, con mis cargas vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi guía. Y eres mi fiel compañía. Rey sobre toda tempestad, Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey, Rey sobre toda tempestad. Hola a todos, bendiciones, qué alegría poder compartir este tiempo con ustedes nuevamente, disfrutar de unas hermosas canciones, adorando a nuestro Señor, recordando lo que dice la palabra en Job 11:13,
dice que si levantamos nuestras manos a Él en oración, de que dispongamos nuestros corazones, dice que Él estará con nosotros, que Él perdonará nuestros pecados, que nos ayudará. Entonces qué bueno poder contar con Él, y obviamente también que Él pueda contar con nuestra disposición de corazón en esta noche. Entonces vamos a entonar estas hermosas canciones, y usted ahí en casa bien dispuesto y también puede acompañarnos cantando. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres
damos gracias a Dios porque Él es hermoso, porque Él es todopoderoso y es un Dios admirable. En Isaías declara que Él es admirable, que Él es consejero, que Él es un Dios fuerte, un Padre eterno. Ese es nuestro Dios. Así que esta canción que sigue a continuación habla acerca de esos atributos que tiene nuestro Señor. Con poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte, sobre el trono celestial siempre reinará. Con poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte, sobre el trono celestial siempre reinará. Sentado en majestad, suyo es el reino por los siglos y por la eternidad, su luz de gloria brillará. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz. Con poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte, sobre el trono celestial siempre reinará. Con poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte, sobre el trono celestial siempre reinará. Sentado en majestad, suyo es el reino por los siglos y por la eternidad, su luz de gloria brillará. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz, príncipe de paz, príncipe de paz. Admirable. Hola a todos, qué bueno es compartir este tiempo con todos ustedes. Bienvenidos sean las personas nuevas, aún nuestros hermanos en la fe que se conectan en esta hora. Quiero invitarlos para que iniciemos este tiempo orando un momento, pero para que tengamos el nombre de esta palabra allí en nuestra mente, y es: de la simpleza a la sencillez y de la presunción a la fe. Es el tema que vamos a estar abordando, pero quiero invitarlos para que iniciemos este tiempo en oración. Bueno, amado Dios, gracias por este tiempo que nos permites estar juntos para compartir una palabra de edificación, una palabra de bendición, y gracias porque tú permites estos medios para que nosotros podamos recrearnos, edificarnos, aprender, pero lo más importante es poner en práctica esa palabra que recibimos, y oramos para que esta palabra llegue a nuestro corazón, para que nuestro entendimiento sea alumbrado y la razón por la cual tú envías esta palabra se cumpla en nuestro ser, Señor. Guárdanos para que no seamos nosotros duros de corazón, guárdanos para que no menospreciemos tu palabra, y ayúdanos, Señor, a permanecer siempre firmes en creer tu palabra y en ponerla por obra, Señor. Te bendecimos y te damos muchas gracias a ti, amado Dios, y cada familia que se ha conectado, bendice su hogar y trae, amado Señor, un ambiente de paz
y un ambiente de revelación. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les venía haciendo mención, el tema que vamos a tratar es de la simpleza a la sencillez y de la presunción a la fe. Pero quiero iniciar definiendo un poquito cada una de estas palabras en base al diccionario, pero también por otra parte lo que la Biblia hace mención. De simpleza, el diccionario la define como falta de inteligencia y rapidez en una persona cuando razona. Otra definición que se da, que es semejante, dice que es poco inteligente o razona con lentitud, por lo que es fácil de engañar. La Biblia hace múltiples referencias en cuanto a la simpleza, y las veces que hace referencia, en ninguna de ellas lo hace para bien. Y hay tres palabras que en el idioma original se resaltan allí en las escrituras, y una de ellas es petai, que hace referencia a tonto, a seducible, ignorante o fácil de engañar, como ya lo leíamos aún ahorita en la definición. Otra es petayut, que es ingenuo, y la otra es directamente idiotez, y hace referencia a ser indocto, a ser tosco o ignorante. En resumidas cuentas, también hace referencia a ser tonto. Entonces esta palabra, aunque suena a veces muy ruda y uno quiere hacer referencia simplemente quizás a personas que no conocen a Dios, bien sabemos que la palabra está dirigida a un pueblo, a una nación, y una nación que fue escogida por Dios. Y esta misma escritura que está aquí presente y que creo que cada uno de nosotros la tenemos en nuestra casa, hace referencia para mal con relación a esta palabra, pero refiriéndose especialmente a nosotros los que le conocemos a Él, a su pueblo. La otra palabra es sencillez. Sencillez, el diccionario la define así: que da a los demás un trato de igualdad, aunque sea superior a ellos por cultura, clase social o en algún otro sentido. Y la palabra hace referencia en diferentes ocasiones también en cuanto a la sencillez, pero su referencia siempre destaca algo bueno. Y hay también varias palabras, aquí tengo 4 señaladas, pero voy a ir directamente como a cómo se define. Cuando hace uso de estas palabras se define a prosperidad, a inocencia, a integridad, a una persona perfecta que anda rectamente. Hace referencia también a una persona que es de un solo aspecto, de una manera de pensar definida, sincero, generoso, fiel, que no tiene mezcla. Y como ahorita hacía mención, que quiero resaltar esa palabra también, inocente. Entonces vemos cómo hay una palabra que es simpleza, que la Biblia no da buenas referencias, pero también hay una palabra muy interesante que es sencillez, y la sencillez Dios da muy buena referencia acerca de ello, pero es importante pasar de una a la otra, y nosotros podríamos decir de que quizás yo estoy viviendo en sencillez, pero en todas las áreas de la vida, en los diferentes tiempos, lo que en un momento puede ser sencillez, en otro momento ya no lo es, sino que es simpleza. Y tomemos un ejemplo, en la madurez de niño a un adulto. Todo lo que se le pide a un niño es muy diferente a lo que se le pide a un adulto. El niño va alcanzando ciertos objetivos, ciertas metas, cierto nivel de carácter, y en ese momento de su vida, en ese momento todo está muy bien. Si una persona ordena su cama cuando es niño, está muy bien, ¿no? Y aprende a ordenar su cama, excelente. Si solo hace eso, quedamos satisfechos. Pero en la medida que crece, ya no es suficiente con que simplemente tienda la cama, sino que ya hay una serie de cosas que a la persona se le demandan. Y si una persona, digámoslo así, teniendo ya una edad madura, que ya puede tomar sus decisiones, que ya puede llevar a cabo la rienda de su vida, está en un nivel antiguo, por ejemplo, que solo tiende la cama, podemos decir que es una persona simple, porque está tomando todo muy olímpicamente y no está adquiriendo las responsabilidades para su tiempo.
y ya vamos a seguir hablando un poquito, pero ahorita quiero ir a la otra parte, a la presunción y a la fe. La presunción, el diccionario la define de la siguiente manera. Dice: vanidad que muestra una persona que presume y alardea de sí misma y de sus propias cualidades. Esta segunda definición es un poco más interesante y quiero que le presten mucha atención. Dice: consideración o aceptación de una cosa como verdadera o real a partir de ciertas señales o indicios, sin tener certeza completa de ello. Estas dos definiciones son muy interesantes con relación a la presunción. Y la fe, no quiero ir al diccionario porque pues dan una definición bastante extensa, más enfocada como en un enfoque religioso o en que simplemente creen en un Dios, y quiero ir a la referencia bíblica, y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros en este tiempo a la fe le damos una definición de simplemente creer, pero ese creer está muy ligado a la duda, a la vacilación, como entre sí se puede y no se puede, y a eso llamamos fe. Pero la Biblia define que la fe no es eso, que la fe es seguridad y es convicción, y es lo que vamos a empezar a abordar en el siguiente tiempo. Pero algo aquí a resaltar es que para poder hacer ambas transiciones necesitamos entender un poquito más a fondo de qué trata cada una y cómo nosotros la vivimos en nuestra vida. Pero para hacer esa transición es necesario entender una palabra que es muy conocida. Jesús habló, Juan el Bautista, y muchas personas y hasta el día de hoy la usamos, pero muchas veces enfocándola en las personas que no conocen a Dios o en las personas que apenas se están iniciando, cuando esta palabra está direccionada para todo tiempo, en todo momento, y es la palabra arrepentimiento. Y una de las formas en cómo podemos definir el arrepentimiento está en Proverbios 3, el capítulo 5, que dice de la siguiente manera. Proverbios 3, 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. El arrepentimiento es básicamente este texto: fiarme de todo corazón en el Señor, no en mi propio corazón, ni en mi propio entendimiento, ni en mi manera de pensar, reconocerlo en cada uno de mis caminos, en cada una de mis decisiones, y no ser sabio en mi propia opinión. Y esto está en todas las etapas de nuestra vida, porque cada etapa yo tengo que pasar por un proceso de transición y un proceso de transformación. Si yo en diferentes etapas de mi vida sigo conforme en donde voy, es porque algo no está cambiando. Y si algo no está cambiando y algo no está mejorando y algo no está creciendo y no se está desarrollando, hay un estancamiento. Y lo más seguro es que estoy andando en simpleza. Pero lo segundo es que también voy a estar andando en presunción, creyendo que algo es cuando realmente no es como quizás yo estoy pensando. La palabra arrepentimiento viene de una palabra que es metanoia y hace referencia a cambiar la manera de pensar, cambio de mentalidad. Pero el arrepentimiento tiene un principio, y ese principio, el arrepentimiento, habla de humildad, pero una humildad no conforme yo opine, sino una humildad que Dios me traza. Y aquí hay un punto bastante difícil, porque cuando nosotros alcanzamos un nivel, podemos llegar al punto de creer que tal como yo lo sé hasta este momento, así es y ya, y que no hay cambio, que no hay mejora, que no hay crecimiento. Y ahí es donde llegamos a un punto en que una persona puede volverse inflexible en algún aspecto, pero porque no quiere ir más allá. Y haciendo referencia a esto de arrepentimiento, hay dos cosas muy puntuales para ese proceso de transición, y es que para yo arrepentirme en ese aspecto de pasar de la simpleza a la sencillez y de la presunción a la fe,
tengo que reconocer quién es Dios. Y hay unas características muy especiales que en este momento quiero resaltar de Dios, y es lo que nos puede dar soporte en cualquier tiempo, en tiempos de dificultad, en tiempos donde estamos pasando adversidad, en tiempos donde no estemos viviendo quizás lo que nosotros llamaríamos de regocijo, de alegría, y es que Dios es bueno y Dios es justo. Cuando yo reconozco estas dos características de Dios, mi decisión mi manera de pensar va a ser muy diferente, y siempre me va a llevar a que en medio de ese proceso Dios quiere transformar algo en mí. Si estoy viviendo un proceso de salud, algo quiere transformar Dios en mí. Si estoy viviendo un proceso financiero, si estoy viviendo una situación familiar, si estoy viviendo una situación laboral, cualquiera sea, si yo reconozco y entiendo de que Dios es bueno, de que Dios es justo, dos características, puedo destacar más, pero en este momento estas dos, si yo reconozco estas dos, esto me va a llevar a que Dios quiere lo mejor, y por lo tanto, si Él quiere lo mejor, una de las cosas que Él nos expresa que quiere es formar a Cristo en nosotros. Si yo entiendo esas dos cosas, mi decisión va a ser por qué debe ser transformado en mí, y ahí es donde es importante arrepentimiento, donde yo ya no lo tomo de la manera simple, estoy enfermo, no, eso, quién sabe por qué será, qué casualidad de que se presentó, no hay una razón. ¿Cuál es la razón? Quizás no la conocemos, pero nada es por casualidad. Y entendiendo eso, Dios es bueno, Dios quiere lo mejor para nosotros, Dios quiere llevarnos a alinearnos con Él, Dios quiere llevarnos a tener el carácter de Cristo, a ser como Él. Por lo tanto, si Dios quiere llevarme a ser como Él, algo se debe desarrollar en mí. Y ahí es donde yo necesito desarrollar. Pero lo primero es, yo no puedo tener una mentalidad simple, donde lo tomo como que, eso llegó por casualidad, no hay razones. La palabra nos dice de que todo lo que nosotros los hombres sembramos, eso cosechamos. Otra palabra dice de que la maldición no viene sin causa, siempre hay una razón de ser tras de algo que se presenta. Y la misma palabra nos hace referencia de muchas cosas que pueden influir en ciertas cosas que nosotros experimentamos, pero lo más importante es que en este momento nosotros comprendamos de que si Dios es bueno y Dios es justo, si algo no está alineado a esa justicia, o si algo no estoy viviendo conforme a lo que yo sé que Dios quiere para mí, entonces hay algo que debe ser examinado. Y en ese proceso de examinar es donde yo tengo que cambiar de la simpleza, ya no lo voy a tomar superficialmente, que estoy enfermo, ¿por qué razón? ¿Qué estoy haciendo mal? Y empezar en un proceso de entender, pero no tomarlo simple. Y aquí quiero confrontar un área en específica. Nosotros muchas veces podemos decir simplemente de esa manera, voy a tomar medicamentos porque no quiero tomarme la tarea de ir más allá. Y no estoy diciendo que no se deba hacer o que no se pueda hacer, no, lo que estoy diciendo es que realmente hay algo en mi vida que yo no he confrontado y no estoy dispuesto a confrontarlo y lo quiero arreglar de una manera simple, sencilla, con un medicamento. Por ejemplo, una persona puede estar viviendo para Dios, sí, guardándose en muchas áreas, pero a pesar de eso tener áreas en desorden. Y si yo entiendo que Dios es justo, hay algo que debe ser alineado conforme a esa justicia y hay algo que no está funcionando bien. Si me estoy alimentando mal y quiero remediar mi mala alimentación con un medicamento, siendo consciente de que es mi mala alimentación lo que está repercutiendo, ahí hay un problema. Lo otro, yo puedo también pensar, aún sirviendo a Dios, trabajando, haciendo labores para mi familia, buscando el bienestar de ellos, yo puedo pensar que excederme en mi trabajo para tener más remuneración, más dinero, puede ser lo mejor, o trabajar más duro porque quiero mejores resultados en algún aspecto. Quizás esa puede ser nuestra manera de pensar, y pensar de que simplemente cuando viene algo contrario es simplemente el diablo. Y bien, no estoy diciendo que el diablo no pueda hacer cosas, porque la palabra nos enseña que él viene a hurtar, matar y destruir, pero hay algo importante allí. Si Dios lo que me está pidiendo es descansar, reposar, no excederme en mi trabajo, confiar
y yo estoy haciendo lo contrario porque en mi manera de pensar, en mi propia opinión, creo que debo hacer esto, o otras personas me están haciendo demandas. Esa manera de visualizar, a pesar de que parezca correcta, es una manera de pensar simple, porque es una manera de pensar sin entendimiento, y como aún veíamos en las definiciones que daban, es actuar ingenuamente, es actuar de forma ignorante. Entonces, algo a lo que quiero en este momento que nosotros analicemos y examinemos es: ¿estoy viviendo algo que no corresponde a la perfecta voluntad de Dios? Si estoy viviendo algo que no corresponde a la perfecta voluntad de Dios, es qué debo ordenar y qué debo alinear. Si ya estoy comprendiendo qué debo alinear y qué debo ordenar, pero me estoy resistiendo a ello porque estoy considerando otras cosas como más importantes, ahí yo estoy actuando de una manera también por presunción. ¿En qué sentido? En que creo que Dios me va a respaldar cuando Él está yendo en contra de eso. Yo me estoy generando una serie de creencias suponiendo que de Dios viene un respaldo, cuando no es así. Por ejemplo, yo puedo pretender que trabajar mucho es la voluntad de Dios, aún trabajar en su obra, pero si lo estoy haciendo desmedidamente y no conforme Él quiere, y eso me está llevando a enfermarme, ahí es donde yo debo poner una alerta. Entonces, si esto yo estoy opinando de que debe ser así, pero me está trayendo resultados incorrectos, ¿será esa la manera correcta? Y ahí es analizar, pasar de la simpleza a la sencillez. ¿Y en qué sentido? Quiero resaltar ese servicio a Dios. Servir a Dios es sumamente importante, pero servir a Dios es hacerlo conforme Él quiere. Y muchas veces nosotros queremos añadirle. Y en la palabra misma vemos estos ejemplos. Por ejemplo, Pablo en un momento determinado quería ir a predicar a un lugar, y el Espíritu Santo fue el que le tocó prohibirle. Él estaba teniendo un ideal muy bueno, pero no lo estaba haciendo conforme a la voluntad de Dios. Y nosotros podemos tomarlo de una manera muy simple, de simplemente decir, valga la redundancia, Dios quiere que le sirva, entonces lo voy a hacer a mi manera. Pero hoy quiero decirles de que no es ni siquiera nuestra manera. Y puedo ser líder, pastor, apóstol, profeta, lo que sea, pero yo me puedo desviar si no estoy escuchando la voz de Dios, si no estoy siendo sabio. Esto tampoco quiero decir que ahorita me voy a amarrar y no voy a poder hacer nada si Dios no me lo dice. No, Dios nos trae indicaciones, pero muchas veces aún en medio de ese tiempo Dios también nos da alertas, y nos da alertas de mucha manera. Nos da testimonio, pone personas que nos dicen, descanse, usted se está sobrecargando. Y en esos momentos, cuando no decidimos oír, ya empieza el cuerpo a dar testimonio de lo que Dios está hablando. El cuerpo empieza a decir, esto no está funcionando bien, y empiezan las enfermedades. Y este mundo pasó de considerar la enfermedad algo anormal a algo normal, ¿sí? De tal manera que uno va donde un médico y ya los mismos médicos normalizan la enfermedad. Pero ahí es donde a nosotros nos corresponde también ir en contra de esa corriente, porque ese no es el ideal de Dios. Y puede ser un proceso difícil, pero es un proceso necesario. Y lo que estoy hablando estoy describiendo mi propia vida, estoy describiendo mis propias experiencias, estoy exponiendo lo mismo que yo he vivido en ese tiempo. Creer una cosa, tomarlo de una manera simple, aún con presunción, creyendo de que había un respaldo de Dios tras muchas cosas que hacía, hasta que logré entender de que mucho de lo que estaba haciendo no era como Dios quería, ni en el momento en el que Dios quería, y consecuencias vinieron. Y por eso en este momento yo quiero invitarlos, es para que examinemos nuestro corazón y procedamos a un verdadero arrepentimiento, comprendiendo de que el arrepentimiento no solo es para la gente del mundo, el arrepentimiento es para nosotros, y no importa el ministerio, somos seres humanos. En un momento podemos dejar de prestarle atención a Dios para seguir los ideales del mundo, para seguir lo que quizás otras personas me están marcando, y eso no necesariamente es la voluntad de Dios, y eso en todas las áreas. Quise abordar esa parte ministerial porque sé que a alguien Dios le está hablando, pero también en la parte laboral, a nivel personal también yo me excedí trabajando, y también trajo consecuencias, los trasnochos.
Los trasnochos uno a veces los toma muy olímpico, como que, ay, no, eso nunca trae. Puede que no traiga las consecuencias en un momento oportuno, en un momento rápido, mejor dicho, pero puede traer las consecuencias luego. Entonces es necesario traer orden a muchos aspectos porque porque no está sintiendo, cree que todo está bien. Por ejemplo, en la alimentación, comer cada rato, cada ciertas horas, uno piensa en ese momento que está muy bien estar comiendo dulces, pero cuando empiezan a manifestarse las consecuencias de algo que no corresponde al orden de Dios, ahí es donde nosotros decimos, ¿por qué me viene esto? Si Dios me ama, que muchas veces empezamos a cuestionar a Dios, pero por eso es importante reconocer quién es Dios. Dios es bueno y Dios es justo. Si entiendo solo estas dos cosas, aparte de las muchas otras características, Dios es amor, Dios es luz, Dios es verdad, pero solo comprendiendo estas dos, me puedo dar cuenta de que mucho de lo que vivo en mi vida, Dios no es el culpable. Soy yo mismo por las decisiones que tomé y por creer y suponer de que lo que yo creía era voluntad de Dios. Y ahí es que quiero resaltar nuevamente esa definición de presunción, por si alguien no la había tenido en cuenta. Y quiero resaltar las dos definiciones de diccionario. Vanidad que muestra una persona que presume y alardea de sí misma y de sus propias cualidades. La segunda, consideración o aceptación de una cosa como verdadera o real a partir de ciertas señales o indicios, sin tener certeza completa de ello. La Biblia destaca muchos textos con relación a esto y ya voy a empezar a manifestar varios de esos textos, pero quiero irlo a una parte también de conocimiento, y es, no porque yo crea algo o interprete algo de alguna manera quiere decir que eso es lo correcto. Y quiero usar un texto muy conocido y muy usado, pero de cierta forma que nosotros no lo interpretamos de la manera correcta, y ahí es donde podemos darnos cuenta de que lo que decimos conocer quizás no lo conocemos de la manera en que debiésemos, y es Juan 5:37 al 40. Voy a leerlo en la versión Reina Valera y algunos versículos los voy a leer en otra versión. Dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Y aquí viene la parte: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Muchas veces nosotros usamos esta palabra haciendo referencia como que Jesús mandó a que leyeran las Escrituras para que pudiesen creer en Él. Pero Él no estaba haciendo referencia a que leyeran las Escrituras para que pudiesen creer, sino porque Él era trabajando conforme ellos interpretaban que era la vida eterna. Y lo voy a leer en otra versión que también es una traducción textual, que quiero invitarlos a que lean traducciones textuales y luego las interpretadas, pero siempre traducciones textuales como la Biblia de las Américas, la Reina Valera también, la Biblia textual, que son traducciones literales. Entonces hay como una cuñita para que examinen esa parte. Y luego las interpretadas, como Palabra de Dios para Todos, la Nueva Traducción Viviente, la Biblia que en este momento es en lenguaje actual. Esas de segundo, primero las textuales, luego esas interpretadas. Pero ahora sí, dice, este texto dice: y su palabra no la tienen morando en ustedes porque no creen en aquel que le envió. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Si bien las Escrituras dan testimonio de Jesús, y si bien Jesús también lo está confirmando, el enfoque de Jesús no era de que a partir de las Escrituras creyesen en algo, sino que dado a que ellos interpretaban de que era a través de las Escrituras que iban a tener la vida eterna, Jesús tuvo que de cierta forma confrontar una creencia de ellos, pero a su vez confirmar sí ciertos aspectos. Y es también a lo que yo quiero llevarlos en este momento. Y muchas cosas que creemos interpretarlas de una manera, pero que no necesariamente son como las interpretamos. Hay ciertas creencias que no necesariamente es así como nosotros lo creemos.
y debemos tener un corazón dócil y sensible para saber cuándo Dios me está hablando aún a través de cosas que quizás no estaban en mi manera de pensar, pero que yo las tengo que poner en balanza. Como dijo Pablo, examínenlo todo, retengan lo bueno y absténganse de toda especie de mal. Pero quiero invitarlos a confrontemos si lo que creemos realmente es Dios quien me lo está pidiendo. Y en 1 Corintios 8, del 1 al 3, Pablo mismo hace referencia un poco en cuanto a esto. Dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como lo debe saber. Pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por él. Entonces dice, el conocimiento puede envanecer, pero el amor edifica. Y que si alguno cree que sabe algo, ni siquiera lo sabe en la profundidad en como lo debería saber. Y esto nos expresa de que nosotros debemos estar en constante transformación y disposición y apertura para que Dios nos hable lo que Él quiere hablarnos. Cada que la Biblia hace mención de presunción, expresa orgullo, expresa altivez, expresa ser sabio en la propia opinión. Y una de las veces en las que lo resalta es hablando de los profetas. Y es que cuando un profeta tuviese la presunción de hablar de parte de Dios, y digámoslo así, la palabra no se cumpliese, expresa de que por su propia creencia, su propio orgullo, por su pensamiento personal, quizás de sobresalir o cualquier otra motivación, pero que no viene de Dios, lo hizo por presunción. Pero nosotros podemos hablar muchas cosas por presunción, creer que las creemos, por un lado, o creer que conforme nosotros lo creemos, así es. Y lo interesante es que la presunción no tiene fruto. La presunción no da resultados. Y la presunción nosotros la podemos estar llamando fe. Y eso es un grave error. Yo puedo tener la presunción de que alguien se va a sanar y orar por ella desde la presunción, no desde la fe. Y si nosotros empezamos a examinar nuestro corazón, y más que nosotros permitimos que Dios nos examine a profundidad, podemos ver de que muchas cosas las hacemos desde la presunción, o desde aún la misma incredulidad, en el sentido de que podemos ser incoherentes, en que podemos quizás estar orando o haciendo algo, supuestamente que porque Dios dice o en su palabra dice que algo va a tener un resultado, pero no verlo. ¿Y por qué no lo vemos? Porque quizás lo estamos haciendo es a nuestra manera. Escuché un testimonio hace un buen tiempo de un pastor que Dios lo ha usado en milagros, en señales, y él contaba una experiencia en la que hizo un ayuno de mucho tiempo, si no estoy mal, como 40 días. Y después de ello, él, mejor dicho, creía que iba a salir súper empoderado y que iba a hacer y deshacer, digámoslo así. Y se vio confrontado en una situación con una persona endemoniada. Y que como llevaba tantos días de ayuno, y otro compañero de él también, entonces intentaron expulsar el demonio. Pero en ese caso, el demonio no se fue. Y pues él quedó inquieto y retrocedió, pero empezó a examinarse. Pero el otro, en esa que fue en un tiempo de juventud, contaba él, que dijo: a él no le obedeciste, pero a mí sí me tienes que obedecer porque yo soy el ungido. Y empezó pues como a alardear delante del endemoniado, y el endemoniado lo golpeó. Y ambos tuvieron que salir corriendo. Y él contaba esa historia, era precisamente porque creía que habían estado en un tiempo con Dios, que por eso Dios los tenía que respaldar para alimentar su ego. Y esas puede ser una de las motivaciones incorrectas, pero no es la única. Este mismo pastor contaba de que Dios ya lo usaba en milagros, ya lo usaba con experiencias tremendas. Y en una ocasión se paró a predicar, y a un tiempo en el que era un tiempo en el cual se había destinado para milagros, y dice él de que Dios no lo usa en ningún milagro. Y
no lo usó era porque Dios estaba trabajando en algo en su corazón y él no había obedecido en algo puntual que Dios le había hablado para ese entonces. Y solamente por ese hecho, en ese momento no lo usó. Horas más tarde, que el evento se veía como en varias partes, Dios sí lo usó, pero algo que Dios trabajó en el corazón. Y ahí es donde nosotros debemos entender es que todo lo que nosotros hacemos debe ser direccionado por Dios. Y sabemos que recibimos una dirección por medio de su palabra, pero también es necesario que nosotros seamos direccionados por el Espíritu Santo, porque la misma Escritura hace de que es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado, justicia y juicio. No dice que las Escrituras. Sí nos enseña de que las Escrituras tienen un propósito, y es a partir de las Escrituras que el Espíritu Santo hace también muchas obras, pero el Espíritu Santo es una persona indispensable en ese proceso de arrepentimiento y de hacer esa transición de la simpleza a la sencillez y de la presunción a la fe. Y solamente si nosotros empezamos a oír al Espíritu Santo es donde podemos realmente consolidarnos y ver los frutos. Y yo quiero que te examines en todas las áreas en ese momento. ¿Estás teniendo el fruto que en su palabra dice? Si no estamos obteniendo el fruto que su palabra dice, hay algo que es necesario analizar. Y no podemos caer en el error de tomarlo como que, porque esto dicen las Escrituras que es así, se va a cumplir. No podemos ser personas que actuamos con esa simpleza, ni tampoco con la presunción de que yo digo creer, pero si mi creer no está dando un fruto, no solamente en mi cambio de conducta, sino en los resultados, que aún la misma palabra hay algo que nosotros tenemos que empezar a examinar. Y examinar si realmente estamos creyendo. Una de las cosas de la prueba que es interesante es que la prueba, más que Dios probarnos a nosotros en el sentido como que Él necesite saberlo, es que Dios está probándonos o exponiendo delante de nuestros propios ojos lo que decimos creer. Y es ahí cuando nosotros realmente nos damos cuenta quiénes somos y nos damos cuenta realmente qué está en nuestro corazón, y donde también nos damos cuenta que tanto creemos. Y recordemos que la fe es certeza y es convicción, y muchas veces esto no está, y la fe que nosotros denominamos es un creer en duda, que no es creer, es duda. Y hay una forma en cómo nosotros podemos salir de ambas cosas, pero comienza con el arrepentimiento. Y ese arrepentimiento, ya para resumir también, se fundamenta en reconocer quién es Dios. Si yo sé quién es Dios, voy a permitir abordar mi vida de una manera diferente, pero lo otro es que no necesariamente lo que yo digo conocer realmente es como yo lo digo, y donde debo estar dispuesto para que Dios confronte esas creencias. Y ya para ir cerrando este tema, quiero leer algunos versículos para consolidar lo que tiene que ver con la simpleza desde la palabra, la sencillez, la presunción y la fe. Y voy a leer algunos textos rápidamente. Son textos muy claros, no requieren de mucha explicación porque los textos hablan por sí solos. Y aquí hay una exhortación de parte de Dios. Dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza? Eso es Proverbios 1:22. Es una pregunta: ¿hasta cuándo, simples, amarán la simpleza? Y hay otras dos preguntas bastante interesantes que en este tiempo todos nosotros deberíamos estar también dispuestos a escuchar. Este tiempo aún el Evangelio, ya hay cómicos cristianos y respeto mucho algunos aspectos, pero no todo lo que sea cómico cristiano es aprobado por Dios. Hay cosas que nosotros podemos decir, sí, eso no hay ningún problema, pero hay cosas que nosotros debemos confrontar. Y quizás a muchos no les gustará esta parte, pero ahí viene una segunda parte. Dios es uno que en diferentes ocasiones habla de que aborrece la parte de la burla. Y a lo cómico no estoy generalizando, estoy diciendo cosas puntuales de que hay cosas que no están bien y que debemos confrontarlas. Y la exhortación es: ¿hasta cuándo simples amarán la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Aquí habla de conocimiento, es importante buscar también conocimiento. Otra es en Proverbios 9:6, dice:
dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Proverbios 14:15 dice: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Proverbios 8:5 dice: entended, oh simples, discreción, y vosotros necios entrad en cordura. Y en cuanto a esta parte de simpleza, quiero finalizar con este texto, que está en Proverbios 27:12, y dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Si estamos viendo de que algo no está funcionando, si estamos viendo de que algo no está trayendo buenos resultados, buenos frutos, estamos considerando que esto es la voluntad de Dios. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Estamos esperando que carguemos con consecuencias de cosas. Podemos aprovechar el tiempo oportuno que estamos escuchando a otras personas que han vivido consecuencias y tomar correctivos. O cuando estemos viviendo las consecuencias, más que empezar simplemente a tomarlo de manera simple, empezarlo a abordar de manera profunda, que es todo lo que implica, para darle solución, pasar de la simpleza a la sencillez. Y en cuanto a los textos de la sencillez, quiero resaltar nuevamente la referencia que Dios hace acerca de la sencillez. Habla de prosperidad, habla de inocencia, habla de integridad, habla de perfección, habla de generosidad, habla de fidelidad, habla de una persona de un solo aspecto definida, habla de no tener mezclas, habla de cosas ligadas a lo que está en el corazón de Dios. Y quiero resaltar aquí solamente dos textos, aunque hay varios, pero quiero resaltar dos textos. Uno es cuando Pablo habla de la siguiente manera, en 2 Corintios 1:12 dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo. Dejemos hasta ahí, nos hemos conducido en el mundo. Habla de cómo ellos estaban manejando su vida y lo que estaba en su corazón, y hablan de que no estaban fundamentados en sabiduría propia, sino que se habían fundamentado en lo que Dios realmente estaba diciendo para ese entonces, y en base a ello se conducían en esta tierra. Y es algo que nosotros debemos decidir: conducirnos es por lo que realmente Dios está diciendo, y no por lo que nosotros interpretamos o lo que nosotros suponemos. Y una promesa que hace referencia en el Salmo 116:6, Jehová guarda a los sencillos. Muy interesante, contundente. Dios promete guardar a los sencillos, y básicamente el sencillo es aquel que está dispuesto a oírlo a Él y se expone a reconocerlo quién es Él. Y en cuanto a la presunción, ahorita hacía mención de los profetas y está en Deuteronomio 18:20, ese texto del que ahorita les hacía mención, dice: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y dice: si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Y Proverbios 21:24 dice: escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. Básicamente, orgullo, sabio en la propia opinión y totalmente contradictorio al texto con el que empezamos, Proverbios 3:5. Y pasar a una plataforma de fe es una plataforma de oír a Dios y de hacerlo bajo las condiciones de Dios, pero necesariamente donde yo entiendo las Escrituras, debo exponerme a que el Espíritu Santo la consolide en mi corazón. La palabra hace referencia de que la fe es un fruto del Espíritu, pero la fe también es un don del Espíritu. La fe se desarrolla en el Espíritu. Hay un comienzo que es mi decisión por volverme a Dios, pero la fe verdadera solo la desarrollamos es estando en intimidad con Dios, es estando en comunión con Él,
Y por eso hay un texto que habla de la generación, aunque la hemos asociado muchas veces que esta generación de demonios. Y aunque hay versiones que dicen esto, a la generación realmente a la que se refiere la palabra es esa generación de incredulidad. Y resalta que esa generación solo sale con oración y ayuno, en intimidad con Dios. Y con esto quiero finalizar. Necesitamos estar en intimidad con Dios. Necesitamos, para pasar de la simpleza a la sencillez, comunión con Dios. De la presunción a la fe, comunión con Dios. Necesitamos arrepentimiento constante. Necesitamos ponernos delante de Dios y permitir que Él nos examine si lo que decimos creer realmente es conforme Él nos lo trazó o es una interpretación nuestra, una interpretación humana, una interpretación cultural. Y es allí donde es necesario tomar los correctivos. Y recordemos que nosotros nos movemos por las leyes naturales y por las leyes morales, por decirlo así, de parte de Dios. Cualquiera de las dos leyes que se incumplen tienen consecuencias. La única forma de trascender sobre, en este caso de las leyes naturales, es por respaldo de Dios, porque lo vemos en la palabra. Si Dios no me está indicando que haga algo, yo no voy a tener el respaldo. Pedro pudo andar sobre las aguas, sobreponerse a una ley natural, fue porque Jesús fue el que lo mandó. Si Jesús por su palabra no se lo hubiera indicado, no hubiese sido posible. Y la única forma en la que nosotros no vamos a tener que sujetarnos a las leyes naturales del cuerpo, de la salud, de alimentación, etc., del reposo, del descanso, la única forma en cómo podríamos salirnos de esas leyes naturales es porque Dios nos esté hablando algo específico. Dormir es necesario, pero Dios también manda que vigilemos. Pero cuando Dios lo manda hay un respaldo, porque hay algo que se llama el ritmo circadiano. Entonces el cuerpo responde a un orden. Y la única forma en cómo nosotros nos podemos, salir de esas leyes naturales es por una indicación de Dios. Si no, tarde que temprano vamos a ver consecuencias. Y asimismo con muchas otras áreas, sin importar la situación que estés viviendo, es necesario arrepentimiento. Estás pasando por un proceso difícil en tu familia, en tus relaciones, en la salud, en el trabajo, a nivel financiero, es necesario arrepentimiento. Es necesario tomar correctivos. Y es necesario no pensar que toda la carga le corresponde a Dios, porque yo puedo decir que yo cometía ese error, pensando que todo era Dios el que lo debía hacer, hasta que entendí de que hay cosas que yo debo hacer, y solo hasta ese momento pude tomar correctivos en muchas cosas. Y es a lo que te quiero invitar. ¿Estás dispuesto a que Dios confronte tus creencias? Exponte a su presencia, pasa tiempo de oración con Él, y Dios va a estar hablando a tu vida. Vamos a orar y espero que esta palabra pueda traer ayuda a áreas en tu vida. Amado Dios, gracias por este tiempo. Gracias porque tú nos expresas la necesidad de salir de la simpleza para posicionarnos en la sencillez, que tiene como fundamento estar es escuchándote a ti, estar conociendo lo que tú tienes para que yo haga y estar operando solamente sobre eso, pero también pasar de la presunción a la fe, donde ya no es por orgullo, por mi propia sabiduría, por mi propia opinión, por mi interpretación, sino donde realmente es por la indicación, la dirección, la revelación, el entendimiento que tú me das, que tú nos das. Y también, amado Señor, de que para pasar de uno a la otra es necesario arrepentimiento, reconocerte a ti en todas tus características, para no contemplar como que tú eres el que está haciendo el mal en contra de nosotros, sino para que nosotros podamos tener claridad de que tú nos quieres alinear, y por lo tanto en tu corazón siempre el fin es un fin bueno, un fin de paz, pero es necesario de cambios nuestros. Y yo oro, Dios mío, para que tú ayudes a cada una de las familias, de las personas que puedan estar viendo esta palabra, puedan estarla oyendo, que tú les ayudes a entender las áreas que están desalineadas, pero también las áreas que tú quieres alinear a tu justicia.
que tú puedas traer la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia, Señor, y que puedas traer también ese corazón manso y humilde para saber recibir tu palabra a través de quien tú quieras usar. Tú eres Dios de todos los seres humanos, no eres Dios solamente de un conjunto de personas. Aunque solo un conjunto de personas te reconozcas, tú sigues siendo Dios sobre todos. Y también sigues hablando a todo ser vivo, a todo ser humano, porque tú los escogiste con propósito. Por lo tanto, cuando tú nos hables a través de la persona que sea, aun aunque no te conozcan, danos el discernimiento para oír tu voz a través de esas personas y escuchar el consejo oportuno y no dejarnos llevar por el engaño, por actuar de manera simple, ingenua, sino que podamos nosotros ser muy precavidos, posicionados desde la sencillez. Y gracias, amado Dios, porque tú nos ayudas a establecernos en la fe, donde la fe solo se desarrolla como fruto y como don en tu presencia, escuchándote a ti, pasando tiempo contigo, y es allí donde realmente las Escrituras van a vivificarse en nosotros, pero también en nuestro entorno, y vamos a ver el fruto que esperamos, Señor, y el fruto que tú también esperas. Bendecimos cada una de las familias, bendecimos las personas nuevas, bendecimos aún a todos los que oyen quizás por primera vez, y te pedimos, Señor, para que tú seas consolidando tu buena palabra en cada corazón. Sea a ti la alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, que Dios les bendiga y nos vemos pronto. Chao, chao.